Hola, ¿cómo están? Mucha gente me ha pedido que hable sobre los niños de la nueva era, y es por eso que el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los niños índigo. ¿Están listos? No se despeguen. Estamos en un cambio de era donde la tendencia es ir hacia nuestra parte o conectar más a nuestra parte espiritual. Y desde hace ya muchos años se nos ha venido preparando. A partir de la época de los ochentas, empezó a llegar una oleada de niños con ciertas características diferentes a las normales, no las normales, sino con ciertas características diferentes, un poco tendiendo más a esta parte espiritual, a esta parte de hacer más conciencia. Desde antes ya había ciertos niños que ya venían con estas características, pero a partir de los ochentas la oleada fue masiva. Estos niños son niños espectaculares, son niños que están llegando a ayudar a que se lleve a cabo una transformación social y desde entonces se ha venido transformando nuestra sociedad. Ellos vienen a llevar a cabo una transformación social, educativa, familiar, espiritual, es decir, hacer una revolución para que la tendencia sea que el ser humano conecte más con su parte espiritual. Entonces, independientemente de las fronteras y de las clases sociales, son niños que vienen destinados a hacer tal movimiento que sean necesarias las transformaciones, que haya cambios. Un niño índigo es aquel que muestra un patrón de comportamiento diferente. Este patrón tiene factores comunes y únicos que sugieren que se debe cambiar la forma de tratarlos y de crearlos. No a la misma forma tradicional de antes, sino ahora es de forma distinta, para poder lograr un equilibrio adecuado entre ellos y la nueva tendencia de esta sociedad. Los niños índigo son niños con un alto nivel de vibración. Ellos suelen ser mal diagnosticados por esto. Generalmente son niños que se diagnostican con TDA o con esta parte de déficit de atención, pero en realidad es que son niños con una alta vibración y son niños que incluso son tratados diferente debido a su alto nivel de conciencia. En este inicio, en la época de los ochentas, estos niños realmente no eran muy entendidos, ahora son más comprendidos y sin embargo aún así sigue habiendo esta tendencia a catalogarlos como niños con algún problema. Hay varias clases de niños índigo, y algunos patrones de comportamiento de un niño índigo vienen con un sentimiento, un sentido de realeza, de yo soy este sabio, y en realidad sí lo son. Son niños que tienen una sabiduría interna de muchas vidas pasadas y que vienen con este sentido de realeza, de ser, no de sentirse más, sino de saber que vienen a ser tratados como reyes, ¿ok? Y frecuentemente se comportan de ese modo. Ellos tienen la sensación de merecer estar aquí y se sorprenden cuando otros no comparten ese pensamiento o ese sentimiento con ellos. La autoestima de un niño índigo no es un tema de preocupación. Son niños que con frecuencia saben quiénes son, no tienen problema de autoestima, saben a qué vienen, quiénes son y nadie los mueve de ahí. Para ellos, para la mayoría, si no es que para todos los niños índigo, les es difícil aceptar la autoridad, sobre todo una autoridad que no tiene explicación. Es decir, cuando yo era niña, por ejemplo, o la forma de educar tradicional desde que yo era niña era, te sientas aquí, no te mueves, y tú te tenías que sentar ahí sin moverte. A un niño índigo no le puedes decir eso. A un niño índigo le tienes que decir por qué se tiene que sentar ahí y por qué es importante que no se mueva de ahí, ¿ok? Es un niño con el que necesitas dialogar. Es un niño con el que necesitas llegar a acuerdos. Es un niño al que
le tienes que explicar el porqué de las cosas. No es un niño al que le puedas decir aquí, punto, ¿ok? Entonces, son niños que no respetan esa autoridad absoluta, sino les tienes que dar una explicación del porqué de las cosas. Ellos simplemente no van a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, les cuesta mucho trabajo ser pacientes. Esperar, por ejemplo, en una fila del súper o del banco, son niños que se impacientan a menos de que estén en la fila porque es un tema que les interesa. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo tengo 3 hijos, los 3 son índigo, el tercero fue el más índigo de los 3 y siempre tuvo una afinidad por todos estos temas de culturas ancestrales, la cultura egipcia, los mayas, los teotihuacanos. Entonces yo podía estar en una fila del súper o en una fila del banco y se volvía loco porque no podía con esta parte de tolerar estar ahí parado esperando el turno. Pero cuando se trató de ir a hacer una fila de 2 horas en el Museo de Antropología para ver la exposición egipcia, de verdad que fue el niño más disciplinado, no se movía porque su interés era entrar a ver estas culturas, porque de alguna manera él conectaba con estas culturas. Entonces, cuando es algo que a ellos les interesa, pueden pasar horas, horas haciéndolo. Por ejemplo, les puedo platicar un poco mi experiencia. Les digo que yo tuve 3 índigos, el tercero mucho más marcado. Y cuando él estaba en el kinder, la misma me lo catalogaba como un niño con TDA y me insistía mucho en que lo tenía que llevar al psicólogo y que me lo tenían que medicar porque tenía TDA y que porque no sé qué. Y yo le decía, es que a mí no me puedes decir que mi hijo tiene TDA cuando yo lo puedo tener sentado 2 horas viendo un documental de la cultura egipcia o 2 horas viendo un documental de los teotihuacanos. Entonces, como era algo que le interesaba, ahí podía estar 2 horas a los 4 años viendo un documental de estas culturas, lo cual significa que no era un niño con TDA, simplemente tenía otros intereses. Era esta parte de ir conociendo a estos niños índigo. Entonces, ellos vienen con intereses específicos y lo que les interesa es importante y pueden darle el tiempo suficiente. Cuando no les interesa, sí se vuelve una locura. Sí hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos con ellos para que sean pacientes, ¿ok? Se frustran con sistemas o con rituales que no requieren un pensamiento creativo. Es decir, todo lo que ya está así como un parámetro establecido les causa mucho ruido, ¿ok? Con frecuencia, ellos siempre encuentran mejores formas para realizar las cosas, tanto en casa como en la escuela, ¿eh? O sea, a lo mejor es un niño que no puedes tener sentado todo el tiempo, pero eso no quiere decir que no te esté poniendo atención. Es un niño que de alguna manera está siendo creativo para aprender de forma distinta. Entonces, cuando esto sucede, a veces parecen niños rebeldes o niños que están inconformes o niños que no pueden estar sentados y a veces los catalogan como niños hiperactivos y en realidad no lo son. Son niños que tienen otra forma de ver la vida y las cosas y que vienen a este plano terrenal a hacer una revolución, un cambio en todos los aspectos, en todo lo que tiene que ver educación, familia, escuelas, etcétera. ¿Ok? Pareciera como que son niños antisociales, porque si no se encuentran con niños que comparten su ideología o sus gustos, les cuesta mucho trabajo integrarse a grupos. Son niños que a veces son muy introvertidos, se tornan introvertidos, sienten como que otros no los entienden y en la escuela generalmente les es difícil integrarse a los grupos de amigos, ¿ok? Ellos no son tímidos cuando se trata de expresar lo que necesitan. No les cuesta trabajo. Ellos te dicen, yo necesito esto y esto y esto. Pero, por ejemplo, ellos no responden a esta disciplina de la culpa. Ellos no se sienten culpables. ¿Ok? Entonces,
ellos tienen que explicarte por qué las cosas se llevaron a cabo de esa forma, pero les cuesta mucho trabajo asumir que cometieron un error. Eso sí, tienen esta parte de asumir o de entender que cometieron un error y que hay que corregirlo. Entonces tienes que platicar mucho con ellos, dialogar mucho con ellos y llegar a un acuerdo y decirles, ok, no es que tengas la culpa, pero esta forma de hacer las cosas no fue la mejor. Puedes hacerlo de otra forma distinta. Es más, hay mucho que hablar con ellos. O sea, ellos no son de, ya lo hiciste así, ya. O tú tienes la culpa y listo. Así no funciona. Hay 4 diferentes tipos de niños índigo. Hay el niño índigo humanista, que es este niño que está destinado a trabajar con masas de personas. Son médicos, abogados, profesores, comerciantes, ejecutivos o políticos. ¿Ok? Ellos van a servir a las masas cuando sean más grandes. Entonces, son este tipo de niños que se van a enfocar en atender a mucha gente, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, ellos no saben cómo jugar con un juguete, pero si tú les das un juguete, lo van a desarmar para investigar cuáles son todas las partes del juguete. Y una vez que lo desarmaron y que ya vieron lo que tenía dentro, se les olvida ya otra cosa. ¿Ok? Entonces, son esas personas a las que les tenemos que recordar permanentemente porque muchas veces se olvidan de las órdenes simples, se distraen fácilmente, se van a otro rollo y no tienen así como una atención muy firme si no les interesa. Y son personas que leen mucho, les gusta mucho leer, ¿ok? El niño índigo conceptual son niños que están más interesados en proyectos, no en las personas, sino en el proyecto. Son como, por ejemplo, son niños que están destinados a ser ingenieros, arquitectos, diseñadores, astronautas, pilotos, militares. No son torpes, pero son niños muy atléticos, son controladores, son muy controladores y siempre tratan de controlar a la familia para su beneficio. Estos niños son niños que tienen tendencia a la adicción, especialmente a drogas en la adolescencia, así que hay que estar muy listos con ellos. Y siempre los papás siempre tienen que tender a vigilar sus patrones de comportamiento, porque son niños que sí tienen tendencia a esto, ¿ok? El niño índigo artista, que es el tercer tipo de niño índigo, es muy sensible. Es un niño que es muy sensible. Por lo general es un niño que es delgadito, medudito, de un cuerpo más pequeñito. Se inclinan mucho al arte, son muy creativos, tienden a ser a llegar a ser profesores o artistas, a lo mejor cantantes, a lo mejor diseñadores, a lo mejor escultores, pintores, ¿ok? Siempre van a estar orientados al lado creativo, a la parte de crear. ¿Ok? Dentro del campo de la medicina, por ejemplo, pueden llegar a ser cirujanos o investigadores. En el campo de las artes pueden llegar a ser actores. Entre los 4 y los 10 años pueden involucrarse mucho en actividades diferentes que sean creativas, que tengan que ver con la creatividad mental, con las manualidades, etcétera, ¿ok? Y se van a ver involucrados y cambian mucho de giro en cuanto a estas actividades porque las van a hacer por un tiempo corto y una vez que prueban qué es, las van a abandonar. ¿De acuerdo? Hay el niño índigo que es interdimensional. Este niño índigo es como de complexión un poco más grande y de una estatura mayor, porque los niños índigo tienden a ser como más pequeños, más compactos, y entre cuando tienen 1 o 2 añitos, no les puedes decir nada, tienes que dialogar con ellos, ¿ok? Y a partir de ahí, cuando empiezan a crecer, empiezan a contestar. Tú les dices, oye, es que esto y esto y esto, sí, yo ya lo sé. Ah, sí, yo lo puedo hacer. Déjame solo, yo puedo. O sea, son niños que saben, se saben sabios, que conectan con su sabiduría interna y se saben sabios. Son ellos quienes van a traer más filosofía y más espiritualidad a este mundo. Y pueden llegar a convertirse en este niño de la escuela que es bravucón o que es así como muy presumidón, ¿no?
son mucho más grandes físicamente y entonces no encajan en ningún patrón de los otros tres tipos, ¿ok? Estos son los cuatro tipos de niño índigo. ¿Y cuáles son las características para identificar si tu hijo es índigo o si tú eres índigo? Porque tú puedes ser alguien que ya fuiste un niño índigo y que hoy día estás siendo un adulto índigo y que probablemente a lo mejor no has encontrado tu misión y esto te pueda resonar para encontrar tu misión. Entonces, un niño índigo tiene una gran sensibilidad. Es un niño que es sensible a muchas cosas, es sensible incluso a energías o a ver otros planos espirituales. Son niños que tienen energía en exceso, no se cansan fácilmente, se distraen fácilmente si es algo que no les llama la atención o si no es algo que les apasione, si no es un tema que sea algo para ellos, ¿ok? Entonces, su concentración es muy baja si no es un tema que les importe. Los niños índigo generalmente necesitan adultos emocionalmente estables y seguros a su alrededor, porque los niños índigo te van a hablar como adultos. Son niños que generalmente se expresan como adultos y a veces te van a expresar, si tienen su tercer ojo muy abierto y su sensibilidad muy alta, te van a expresar cosas que ven o que escuchan o que intuyen que son diferentes. Por eso son niños que no encajan muchas veces, porque hay muchos adultos que no los entienden. Es como papás, tienes que estar muy, muy listo para no decirle, ay, no, eso no es cierto, no, estás loco, ay, ni escuchas nada, ay, no, porque vas a tener miedo si no ves cosas. O sea, cosas, te lo estás imaginando, etcétera, ¿no? Porque hay muchos papás que tienden a decirles, estás loco, claro que eso no existe, pero ellos sí lo están viendo. Entonces tienes que ser un papá que esté abierto o abrirte a la posibilidad de investigar más, entender más a tu hijo para que lo puedas guiar y que esa facilidad o ese don que tiene o ese regalo que tiene sea bien encausado y que no le digas eso no existe o que no le digas abandona tu don porque si no, no embonas en la sociedad prácticamente, ¿no? Al contrario, son niños que tienen que aplicar su don para llevar a cabo su misión de hacer estos cambios en la sociedad, ¿ok? Son niños que se resisten a la autoridad. Si no, es una autoridad que esté bien orientada. Como les decía antes, le tienes que explicar el por qué se tiene que quedar ahí sentado, ¿ok? O por qué tiene que hacer la fila igual que los demás. Si no se lo explicas, no es un niño al que le tengas, al que le impongas y se quede tranquilo. Siempre va a ser rebelde ante esa autoridad. Entonces, pues son niños que necesitan otro tipo de autoridad, diferente. Pero eso no quiere decir que sean rebeldes o que sean malos. Simplemente tienes que aplicar la autoridad desde otro punto de vista, ¿ok? Por ejemplo, prefieren otras formas de aprendizaje. Por ejemplo, la lectura o matemáticas, eso les gusta mucho. Son niños que pueden frustrarse fácilmente. Tienen grandes ideas, pero pocos recursos o personas dispuestas a ayudarles. Y cuando no encuentran a la persona que les va a ayudar o el recurso que requieren para desarrollar sus ideas, se sienten frustrados. Muy fácilmente se frustran. Son muy poco tolerantes a la frustración y eso los vuelve locos. Entonces, no es que le des todo, pero si tiene un proyecto o una idea, apóyalos para que entonces se pueda desarrollar. Los niños índigo aprenden muy fácilmente explorando, investigando. Son niños kinestésicos, son niños que tienen que tocar, tienen que explorar, tienen que investigar y les gusta mucho esta parte. No son niños que aprendan o que solamente estén sentados como para aprenderse de memoria cosas, ¿no? Generalmente los niños índigo no son niños de 10 en la escuela, no son niños que tengan, que sean como ratoncitos de biblioteca que todo el tiempo están estudiando, no, porque para ellos el aprendizaje es explorar, es hacer las cosas, es escuchar y explorar, ¿ok? No es nada más estar escuchando una clase y ya aprendí, o ser un ratón de biblioteca y estar leyendo y ya está. No, ellos necesitan explorar, experimentar, ¿ok? No, no son niños que duren mucho tiempo sentados en un lugar.
definitivamente, o que duren mucho tiempo callados en un lugar. Siempre son niños que necesitan estar caminando, que necesitan estar activos y que si les hablas de un tema de su interés, entonces sí se van a tener sentados, sí los puedes tener sentados todo el tiempo, pero solo si es un tema que a ellos les importe. Son niños súper compasivos, son niños que tienen muchos miedos por lo general, le tienen miedo a la muerte o a la pérdida de sus seres queridos. Eh, son, eh, son niños que se decepcionan fácilmente si experimentan fracasos a temprana edad, ¿ok? Entonces, son niños que cuando sufren una decepción a temprana edad pueden desarrollar bloqueos permanentes que les puedan afectar hasta siendo adultos. Los niños índigo poseen características muy peculiares como son el ser muy intuitivos, eh, como les decía, rechazan la moralidad estricta, tienen una gran imaginación, eh, tienen cualidades o dones paranormales, la mayoría, o poderes sobrenaturales. Esto es, ellos pueden tener su tercer ojo muy abierto y percibir o ver otras entidades, otras energías de otros planos. Pueden ser niños muy intuitivos que a lo mejor no ven, pero que pueden ser clarisensibles, es decir, perciben con su piel otros planos y otras energías. Pueden ser clariauditivos, que son niños que pueden escuchar otros planos, ¿ok? Pueden ser clarividentes, por supuesto, pueden ver otros planos o pueden tener este don del clariconocimiento, que son niños que han venido viviendo muchas vidas, han acumulado mucha sabiduría y son niños que no sabes cómo, pero tienen la respuesta que tú dices, ¿cómo supo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo sabía? O que ya a lo mejor son adultos y que te dicen, mira, no me preguntes por qué, pero esto se resuelve así. No sé de dónde lo saqué, pero así es. Entonces son niños que tienen un clariconocimiento muy marcado, ¿ok? Suelen ser niños con poca tolerancia, por lo tanto tienen problemas o suelen ser niños que tienen problemas de ira o de enojos así de explosivos, de ser de mecha corta. Explotan fácilmente, pero así como explotan y ¡fum! Dicen muchas cosas, inmediatamente se les baja y vuelven a ser lo amoroso y lo lindo que siempre han sido, porque son niños también muy tiernos, muy amorosos, muy conectados con la sensibilidad, ¿ok? Y entonces esto vuelve locos a los demás, ¿ok? Les puedo platicar que como terapeuta angelical infantil, una terapia angelical infantil para un niño índigo se trata de que los ángeles los ayuden a volver a su camino espiritual a través del amor, a través de conectar con el amor, la armonía, para que vuelvan a retomar la misión que tienen encomendada, que es esta misión de hacer que la humanidad tenga estos cambios más tendientes a la espiritualidad. Desde hace un año que empezamos con esta situación de la pandemia, mucha gente empezó a tener un despertar espiritual y mucha gente empezó a tener esta inquietud de conocer más sobre los ángeles y demás. Y los ángeles han estado muy presentes trabajando con nosotros, con cada uno de nosotros. Sin embargo, no quiere decir que los ángeles no hayan estado antes, siempre han estado, pero antes no era tan marcado como ahora. ¿Y por qué se dio esta pandemia? Porque nos están llevando a la humanidad a tener una conexión espiritual, a desarrollarnos más espiritualmente, a no ser una humanidad fría o enfocada solo en la parte material, sino enfocarnos ahora en este crecimiento espiritual que va a elevar nuestra vibración, la vibración de nuestro planeta y nos va a llevar a ser mejores seres humanos y tener un planeta eh, con una mejor vibración, con más conciencia de cuidar a la naturaleza y todo esto que bueno, de alguna manera estamos acabando con ella porque no habíamos sido tan conscientes, porque no había humanos tan conscientes y los niños índigo han venido a revolucionar todo esto. Hay otros niños como los cristal, como los niños arcoíris, que tienen otras cualidades que ya les iré platicando. Haremos otros videos que hablen sobre estos niños. El día de hoy pues estamos enfocados en los índigo, que fueron, digamos que los primeros, los pioneros, los que vinieron a preparar el terreno
para la llegada de los niños cristal y los niños arcoíris, que son niños todavía más sensibles. Entonces, el arcángel mayor que sirve a los niños índigo es Arcángel Metatrón. Y Arcángel Metatrón es un arcángel súper energético que trabaja para ayudar y asistir a todos los habitantes de la Tierra y tiene una afinidad o un vínculo muy especial con estos niños que son espiritualmente dotados, no solamente con los índigos, sino también con los arcoíris, con los cristal, etc. Arcángel Metatrón ayuda mucho a los niños a ser espirituales, abiertos, conscientes y a ejercitar y perfeccionar sus dones y habilidades para poderlos compartir con el mundo y poder llevar a cabo la misión o la razón por la cual vinieron a este plano terrenal. ¿Ok? Arcángel Metatrón ayuda tanto a niños como a adultos muy sensibles y los ayuda a ajustarse a esta sociedad, a protegerse de energías pesadas porque son abiertos en su energía, tienen mucha sensibilidad y a veces las energías caóticas de la tierra, de la sociedad, los afectan demasiado. Su arcángel Metatrón les ayuda a cerrarse para que no les afecte todo esto. Los ayuda a aliviar sus luchas contra el enojo, contra la falta de atención, contra enojarse o rebelarse o actuar o a deprimirse. Es un arcángel con el que te puedes apoyar para que te ayude si tienes un niño índigo a que no caiga en abuso de sustancias o a que tenga comportamientos destructivos o negativos. También Arcángel Metatrón llega a aquellos que durante ese despertar espiritual o esa transformación espiritual se sienten diferentes, entonces les ayuda a, a que durante estos tiempos de gran cambio ellos puedan ir fluyendo sin sentirse fuera de lugar. Arcángel Metatrón también puede ayudarles con sus limitaciones y les ayuda muchísimo a desarrollar sus dones y habilidades espirituales porque justo las tienen, porque vienen a aplicarlas, porque su misión es aplicarlas en este planeta para poder hacer este cambio en la sociedad. Nos ayuda a conectarnos con la divinidad, con la fuente y siempre está dirigiendo y guiando la ascensión del planeta. O sea, Arcángel Metatrón lo que hace es ayudar a estos niños para que lleven a cabo su misión socialmente, que la sociedad eleve su vibración y así podamos elevar la vibración y la ascensión del planeta. ¿Ok? También es un arcángel que nos inspira a mantener una actitud muy positiva en nuestras vidas, a que elijamos pensamientos positivos para que siempre estemos conectados con esta vibración positiva que nos lleva a manifestar y a crear lo que nosotros queremos. En términos generales, este es son las características de los niños índigo y yo les puedo decir que como mamá de 3 índigos, al principio fue un poco difícil, no con las primeras 2 hijas, porque mis primeras 2 hijas también son índigo, sin embargo no tuvieron características tan marcadas como el tercero. El tercero fue el que nos vino a revolucionar. Si tienes un niño índigo, yo te sugiero, busca ayuda, busca guía de los ángeles y de personas que te puedan ayudar. No te cierres a solo ver un niño problema, como lo catalogan mucho, porque en la escuela pues es entendible, la Miss tiene muchos niños que atender y es más fácil decir, ay, necesita medicación, o sea, medíquenlo para que no me esté dando lata en la escuela, ¿no? Y la verdad es que son niños que tienen mucha sensibilidad y vienen a dar muchísimo. Yo les puedo decir que hoy día la mayoría de los niños que están en las escuelas tienen características de cualquiera de estos tipos de niños, cristal, arcoíris o índigo, porque ya las nuevas generaciones ya vienen en masa con estas características, ya están más conectados con la espiritualidad, porque es la tendencia de nuestra sociedad, ir hacia conectar con esto. Y bueno, con esto termino este video. Espero que les sirva muchísimo. Cualquier duda, escríbeme y en lo que yo te pueda apoyar, con gusto lo haré. Namaste.